estimados colegas, me parece realmente muy importante que en este momento existen dos circunstancias específicas. La primera, vengo en representación o sustituyendo al doctor Rosales. El doctor Rosales fue director de la Clínica San Rafael cuando yo era residente, y veo aquí a muchos de mis profesores. Los que me conocen saben que desde que era residente era sumamente crítico, y era muy crítico con las autoridades, incluso hostil en mis críticas. Cuando terminé la residencia pasaron algunos años y me llamaron al Estado de México a enfrentar un gran reto, que era instituir el Instituto Mexiquense contra las Adicciones. Se habían puesto de acuerdo por fin autoridades estatales, el Congreso se puso de acuerdo, el gobierno se puso de acuerdo, establecen los recursos para que se inicie el programa. Bueno, con todo teníamos un equipo importante, antropólogos, sociólogos, administradores. Dijimos, bueno, lo primero que se necesita es sistemas de información. Vamos a ver qué está sucediendo en el Estado de México y cuál es la realidad en materia de adicciones en el Estado de México. Y entonces nos dimos cuenta que el sistema, el SISVEA, que es el Sistema de Vigilancia Epidemiológica en Adicciones, se reportan muy pocos nodos. Seguridad pública, sus estadísticas tampoco son sólidas. Teníamos la encuesta nacional de adicciones, en ese momento, en el 2007, ya tenía 6 años que no se realizaba aproximadamente. Teníamos los SECAS, que prácticamente trabajan sin recursos propios, trabajan persiguiendo una meta, y los CONCAS, son los comités municipales, estaban abandonados. Entonces, ante esto, decidimos acercarnos a la UIPE, que es la Unidad de Informática y Estadística. Y entonces nos dimos cuenta que la mayor parte de la estructura médica no reporta trastornos relacionados con sustancias. El antropólogo, uno de los antropólogos revisa las currículas de la UAM y se dan cuenta que los médicos de la UAM tienen pocos contenidos al respecto del manejo de adicción. Ya no se diga carreras como enfermería y asistentes asociados. 1, 2. Había un gran divorcio. Hay un divorcio entre la medicina médico general, la estructura piramidal que sabemos que se está colapsando desde hace años. Hay un gran divorcio, y en el Estado de México es muy claro. La salud mental es igual a 3 psiquiátricos que tienen características manicomiales y que actualmente ya no son rentables. Era nuestro segundo punto de la red. Tercero, punto psicológico, saturadísimo. Y la institución de los centros Nueva Vida, con el programa que eso implicaba. Y por otro lado, la gran fuerza en pro y en contra son las ACES. De las ACES sabemos que Centros de Integración Juvenil son muchas veces los que inclinan la balanza al respecto de programas de atención a las adicciones. Entonces, ese era nuestro panorama. Ante ese panorama teníamos el programa de infraestructura en servicios de salud establece la accesibilidad de los mismos. ¿Qué quiere decir? Si yo voy a poner una clínica de adicciones, un centro de Nueva Vida, un centro de rehabilitación, tengo que determinar caracteres de accesibilidad a otros hospitales. Y entonces, en el momento que se empezaron a elegir los lotes para la construcción de los centros Nueva Vida, la población se levantaba
bloqueaba la obra y decía: yo no quiero esto, yo te pedí un jardín de niños, yo no te pedí un centro para adictos, yo no quiero esto, yo te pedí un centro de salud y una clínica para atender adictos. Y entonces surge otra realidad. ¿Cuáles son las necesidades que está atendiendo el Estado al respecto de la comunidad? ¿Cuál es el papel que juegan los municipios en el contacto con esto? ¿Cómo se les siembran programas de atención que ellos no necesitan? ¿Cómo pretendían instaurar este tipo de programas sin hacer primero un trabajo comunitario? Y empiezan a surgir el paro de las obras de los municipios que correspondían, porque hay tres realidades. Tenemos la realidad municipal, la realidad estatal y la realidad federal. Y créanme, son mundos totalmente distintos. Y entonces muchas veces cuando el Estado pertenece a un color y el municipio a otro, la instauración de un programa de salud unificado con criterios científicos es imposible. Y entonces se viven los grandes vacíos en la atención de servicios de salud. Y ante las realidades de tenemos el sistema de salud, estamos hablando de un sistema político, pero también las jurisdicciones sanitarias. Las jurisdicciones sanitarias se rigen por verdaderos caciques. Y entonces había un fuego cruzado, haber de convencer a la comunidad que tiene efectivamente un gran estigma ante los servicios de salud para atención de pacientes psiquiátricos en un primer nivel de atención. Tenemos, por otro lado, las exigencias estatales, los programas federales y las realidades municipales. Una vez que se logró instaurar el primer centro, al menos se planteó que se tenía que tener un equipo multidisciplinario a pesar de lo que dijera la federación. En los centros de salud, los centros Nueva Vida del Estado de México se tenían que estructurar a la par del sistema estatal de salud. No existía forma administrativa en cuanto a recursos para poder lograr esto. Otro impedimento. Los impedimentos administrativos y políticos muchas veces rebasan nuestros esfuerzos clínicos. Por eso los nodos de atención para este tipo de pacientes se atomizan. Una vez que de alguna u otra manera se logra sortear estos centros, se empieza a tener una sobredemanda de servicios. Cuando se logran estos modelos se saturan. Y entonces viene el siguiente problema. Adicciones y salud mental vive un divorcio. En Reforma lo vemos. En el mismo edificio hay un divorcio. Son dos realidades totalmente distintas. Una por un grupo que rechaza las atenciones biológicas y otro que es claramente positivista. Y entonces, a partir de ahí, se empiezan a establecer políticas y programas que no se pueden aterrizar en la comunidad, porque no pertenecen a la realidad de nuestras comunidades. Los programas de atención en las adicciones tienen que nacer de la comunidad, tienen que ser de la comunidad para la comunidad. Es un gran error seguir traduciendo programas anglosajones para tratar de aterrizarlos a comunidades donde el nivel de alfabetización es muy malo o inexistente. Cuando se trabaja sobre asertividad y hay graves problemas de desempleo. Cuando una de las grandes causas de alcoholismo es la violencia familiar, y curiosamente las unidades de violencia familiar en el Estado de México estaban a cargo de salud sexual. Otro gran divorcio, una gran distancia.
Y entonces, en esta atomización, la mayor parte de los esfuerzos clínicos comprometidos de gente como nosotros, que estamos en consulta externa, se pierden. Una de las grandes preguntas es, tengo una paciente de 16 años que tiene un claro trastorno por abuso o dependencia de sustancias, ¿dónde la refiero? ¿Quién me la va a recibir? ¿Qué institución actualmente no privada atiende menores de edad en estas circunstancias? El Juan N. Navarro. ¿Cuál es la saturación que actualmente tiene el Hospital Juan N. Navarro? Entonces, para concluir, con un último horizonte. El horizonte de la aplicación de la norma 028, que establece los recursos mínimos para la atención de los pacientes adictos, la desaparición de los anexos, que prácticamente son áreas, muchas de ellas de tortura, porque hay niveles, ¿no? La versión mojada, la versión super mojada y la versión super purémica. Para la aplicación de esta norma se vivía también otro gran divorcio. Uno, se les instruía y las personas que participaban tenían que enfrentarse a algo que también está disociado: regulación sanitaria. No hay suficientes verificadores. No hay suficientes verificadores para vigilar los restaurantes, que no se fumen, por ejemplo. Ante un programa que también aterriza de la Federación, ¿quiénes iban a verificar el cumplimiento de esta norma a ese nivel? Y entonces, efectivamente, hay un estado de ingobernabilidad donde pocos de nosotros hemos contribuido. Y me uno a lo que se ha estado repitiendo. Pocos hemos contribuido porque no reportamos. No reportamos. Recordemos que en los sistemas de salud, el primer diagnóstico es el que se reporta. Tú puedes poner 4 claves en tu hoja diaria. El único que se reporta es el primero. Segundo, hay claves bloqueadas. Hay que investigar cuáles son las claves bloqueadas. Tercer punto, y con esto igual termino, se tienen que reportar las experiencias fallidas. Son pocos los que reportan sus fracasos. Y efectivamente, la instauración de muchos de estos programas y los UNEMES, que es la horizontalización de los servicios de salud, que un diabético llegue antes de tener insuficiencia renal a la atención de un especialista, han sido bloqueados en gran medida por los gremios médicos. Entonces, en todo esto tenemos una responsabilidad y necesitamos la participación de todos, sin ser un discurso político, para que esta situación cambie. Ya, como conclusión final, cuando el paciente, actualmente estoy en el Hospital General de Naucalpan, cuando los pacientes se quejan, se está generando un gran fenómeno, el de la queja ciudadana. Que el paciente tome, escriba y diga: aquí no aceptaron a mi hijo porque es adicto, esos buzones funcionan. Así el que ponga la queja sea Mickey Mouse, esos buzones funcionan y ha habido cambios. Cuando se trataron de quitar los psicofármacos en este último periodo electoral, las quejas ciudadanas hicieron la diferencia. Entonces, nuevamente los médicos nos tenemos que asociar con los pacientes
tenemos que predominar la relación médico-paciente, porque el cambio de las estructuras